Mò. Cháu đừng đi, cháu hãy ở lại. Ông chỉ muốn tài sản của ba mẹ cháu thôi. Không phải vậy, xin cháu đừng đi. Cháu phải đi. Vĩnh biệt. Hola a todos y bienvenidos de nuevo. En el episodio de hoy, Joaika escuchó por casualidad una llamada telefónica secreta entre su abuelo y un abogado de bienes raíces. Palabras que parecían completamente normales empezaron a revelar una verdad que hizo que su corazón se derrumbara. El abuelo en quien ella siempre confió, a quien cuidó con todo su cariño, podría estar ocultando un plan totalmente diferente. ¿Qué hará Joaika cuando descubra que quizás solo es una pieza dentro de ese plan? ¿Elegirá perdonar, sacar la verdad a la luz, o marcharse y poner fin a una relación que apenas estaba comenzando? La historia de hoy nos llevará a un momento de confrontación lleno de tensión entre Joaika y su abuelo. Si te gustan las historias familiares llenas de emoción y drama como esta, no olvides dar like, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte los próximos episodios. Y ahora, la historia comienza. La mañana en la vieja casa del abuelo comenzó como cualquier otro día normal. La luz temprana del sol se filtraba por la ventana de madera y caía suavemente sobre el suelo. Joaika se levantó temprano y salió en silencio hacia la cocina para preparar el desayuno. El suave sonido del agua hirviendo y el aroma de la sopa de arroz caliente se extendían por toda la pequeña casa, creando una atmósfera cálida que parecía muy tranquila. El abuelo estaba sentado frente al porche bebiendo té con calma. De vez en cuando miraba hacia la cocina y al ver a Joaika ocupada cocinando, esbozaba una sonrisa de satisfacción. A sus ojos todo parecía estar ocurriendo exactamente como él quería. Joaika seguía siendo obediente, seguía confiando en él como una nieta que acababa de reencontrarse con su familia después de 20 años de separación. Joaika llevó el desayuno a la mesa y lo colocó suavemente frente a él. Seguía cuidándolo como antes, manteniendo esa dulzura que siempre había tenido. Pero detrás de esa tranquilidad, su mirada ya no era la misma que en los primeros días. Cada vez que él se daba la vuelta, Joaika observaba en silencio cada pequeño gesto suyo, la forma en que guardaba el teléfono, cómo miraba los papeles sobre la mesa, incluso en esos momentos en que él pensaba que nadie lo estaba mirando. Las palabras de advertencia de la madre de Jung seguían resonando en su mente. Joaika no quería creerlo, pero tampoco podía fingir que nunca lo había escuchado. Sabía que si quería descubrir la verdad, tenía que guardar silencio. Por eso Joaika continuó viviendo en esa casa como si nada hubiera pasado. Cocinaba, limpiaba y hablaba con su abuelo con la misma calma de siempre. Solo que detrás de esa aparente tranquilidad, Joaika ya había empezado a observar en secreto al abuelo, en quien alguna vez confió más que en nadie. Esa tarde la casa se volvió extrañamente silenciosa. Después del almuerzo, Joaika limpió la cocina y salió al jardín a regar las plantas como hacía todos los días. El ambiente afuera era tan tranquilo que nadie imaginaría que su mente estaba llena de pensamientos confusos. Cuando estaba a punto de volver a entrar en la casa, sus pasos se detuvieron de repente. Desde la habitación de su abuelo se escuchaba una voz baja. La puerta estaba entreabierta. Su abuelo estaba hablando por teléfono. Joaika pensó en seguir caminando, pero algunas palabras que alcanzó a escuchar hicieron que se detuviera. No era una conversación cualquiera. Él mencionaba documentos, hablaba de derechos de herencia y pronunció un nombre que hizo que el corazón de Joaika se apretara. Su nombre. Joaika se quedó quieta en el pasillo. No tenía intención de escuchar a escondidas, pero cada frase que salía de la habitación se oía con claridad. Su abuelo estaba hablando con un abogado especializado en bienes raíces. Su voz sonaba baja y calculadora. Preguntaba sobre los trámites para transferir propiedades que estaban a nombre de Joaika. Preguntaba cómo un familiar podría encargarse de administrar esos bienes. Incluso preguntó si con solo la firma de Joaika todo podría resolverse rápidamente.
Cada palabra que decía encajaba poco a poco con la advertencia que le había dado la madre de Hong. Huayca sintió cómo su corazón se iba enfriando. Miró a través de la pequeña abertura de la puerta. Su abuelo seguía de espaldas con el teléfono en la mano, hablando con calma como si estuviera tratando un asunto totalmente normal. Pero para Huayca ya no era una conversación normal. En ese momento entendió por qué la madre de Hong estaba tan preocupada. La verdad que ella había intentado no creer estaba empezando a aparecer justo frente a sus ojos. Huayca se quedó quieta en el pasillo unos segundos más. La llamada dentro de la habitación acababa de terminar. Escuchó el suave sonido de los pasos de su abuelo moviéndose y luego la habitación volvió a quedar en silencio. El corazón de Huayca empezó a latir más rápido. Las palabras que acababa de escuchar seguían resonando claramente en su mente. Ya no quería quedarse afuera. La puerta de la habitación se abrió suavemente. El abuelo se dio la vuelta ligeramente sorprendido al ver a Huayca frente a la puerta, pero en apenas un instante la sorpresa en su rostro desapareció y fue reemplazada por su habitual sonrisa amable. Huayca entró en la habitación con una mirada tranquila pero profunda. De pronto el ambiente se volvió pesado. El teléfono aún estaba sobre la mesa con la pantalla todavía encendida. Huayca lo miró directamente a los ojos. Por primera vez desde que se habían reencontrado, su mirada ya no tenía el calor de una nieta que acaba de recuperar a su familia. Le preguntó por la llamada que acababa de terminar. El abuelo se quedó un momento en silencio y luego explicó con calma que solo era una llamada para preguntar sobre algunos documentos. Dijo que solo quería informarse para poder ayudar a Huayca a administrar los bienes que sus padres habían dejado para que ella no tuviera que preocuparse por nada. Sus palabras sonaban muy razonables, pero Huayca permaneció inmóvil. Su mirada no se apartaba de él. Repitió lo que había escuchado: la transferencia a las firmas, un familiar encargándose de administrar los bienes. El ambiente en la habitación se volvió tenso. La sonrisa en el rostro del abuelo empezó a endurecerse. Comenzaba a darse cuenta de que Huayca había escuchado más de lo que él pensaba. En ese momento la distancia entre los dos se volvió extrañamente grande. Huayca se quedó allí en silencio esperando. Y por primera vez el abuelo entendió que la nieta que tenía delante ya no era tan ingenua como él siempre había creído. El ambiente en la habitación se volvió tan pesado que casi nadie se atrevía a respirar con fuerza. El abuelo miró a Huayca durante mucho tiempo. Su mirada vaciló por un momento al darse cuenta de que ella ya no creía en sus explicaciones. Huayca se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Sus pasos eran lentos pero firmes, como si cada uno la estuviera alejando de una confianza que acababa de romperse. De repente el abuelo avanzó apresuradamente. Llamó a Huayca con una voz más apurada de lo habitual. Extendió la mano y la sujetó del brazo como si quisiera detenerla. En ese instante Huayca se detuvo, pero no se dio la vuelta. La mano del abuelo apretó un poco más fuerte, como si temiera que si la soltaba la nieta que acababa de reencontrar después de 20 años, se marcharía para siempre. Entonces Huayca se giró de repente. Su mirada ya no tenía la suavidad de los días anteriores. En sus ojos solo quedaban la decepción y una profunda herida. Sin dudarlo, apartó su mano de un golpe. El gesto fue tan decidido que el propio abuelo se quedó paralizado. Su mano quedó suspendida en el aire como si no pudiera creer lo que acababa de pasar. Huayca lo miró por última vez. Su mirada era silenciosa pero extrañamente fría. Durante 20 años había vivido sin él. Y en el corto tiempo desde que se habían reencontrado, ella había creído que por fin tenía una familia. Pero ahora todo se había vuelto extraño y distante. Huayca se dio la vuelta y salió de la casa. La puerta se cerró detrás de ella, dejando al abuelo solo en la habitación silenciosa. Afuera el viento de la tarde soplaba por el camino del pueblo. Y Huayca entendió que hay relaciones que, aunque sean de sangre,
pueden terminar en el momento en que la verdad sale a la luz. Huayca caminó por el camino del pueblo sin saber exactamente hacia dónde iba. El viento de la tarde soplaba suavemente moviendo las hojas de los árboles a ambos lados de la calle. Normalmente ese camino le parecía tranquilo, incluso familiar. Pero hoy cada paso se sentía pesado. Su mente seguía repitiendo una y otra vez lo que había escuchado en la habitación de su abuelo. Las palabras sobre los documentos, la transferencia de propiedades, la firma y su nombre. Huayca apretó los labios mientras caminaba. Intentaba mantener la calma, pero el nudo en su pecho se hacía cada vez más fuerte. Había pasado tantos años imaginando cómo sería el día en que encontraría a su familia. Había creído que ese reencuentro con su abuelo era una segunda oportunidad para tener un hogar. Ahora todo parecía una mentira. Cuando llegó a la pequeña casa de Hung, el cielo ya empezaba a oscurecer. La luz amarilla del porche estaba encendida iluminando suavemente la entrada. Huayca se quedó unos segundos frente a la puerta. Respiró profundamente. Luego levantó la mano y llamó. Desde dentro se escucharon pasos rápidos. La puerta se abrió casi de inmediato. Hung apareció frente a ella. En cuanto la vio, su expresión cambió. Bastó una mirada para darse cuenta de que algo no estaba bien. «Huayca», dijo en voz baja. Ella intentó decir algo, pero no pudo. Los ojos se le llenaron de lágrimas casi al instante. Hung abrió más la puerta. «Entra», dijo con suavidad. Huayca dio un paso hacia dentro de la casa. Apenas cruzó la puerta, las lágrimas que había estado conteniendo durante todo el camino comenzaron a caer. Hung cerró la puerta detrás de ella sin decir nada. La sala estaba tranquila. El sonido lejano de la televisión venía desde otra habitación, pero Hung la apagó enseguida. Se acercó a Huayca lentamente. «¿Qué pasó?», preguntó con cuidado. Huayca bajó la mirada. Sus manos temblaban ligeramente. Durante unos segundos trató de calmarse, pero cuando levantó la cabeza y miró a Hung, toda la fuerza que había estado intentando mantener se derrumbó. Las lágrimas corrieron por su rostro. Hung dio un paso más y la abrazó. Al principio, Huayca se quedó rígida, como si todavía estuviera tratando de mantenerse fuerte, pero luego apoyó la frente contra el hombro de Hung y empezó a llorar. No era un llanto fuerte. Era un llanto silencioso lleno de cansancio y dolor. Hung no dijo nada, solo la sostuvo con firmeza dejando que ella se desahogara. Pasaron varios minutos así. El llanto de Huayca fue disminuyendo poco a poco. Cuando finalmente se separó, Hung la llevó hacia el sofá. «Siéntate», dijo con voz tranquila. Ella obedeció. Hung fue a la cocina y volvió con un vaso de agua. Se lo entregó con cuidado. Huayca lo sostuvo con ambas manos. Bebió un poco intentando calmar la respiración. Hung se sentó frente a ella. No la presionó. Solo esperó. Después de unos momentos de silencio, Huayca finalmente habló. «Escuché una conversación», dijo en voz baja. Hung frunció ligeramente el ceño, pero permaneció en silencio. Huayca respiró hondo. Entonces empezó a contar todo. Le habló de la tarde en la casa de su abuelo, de cómo había estado regando las plantas en el jardín, de cómo al volver a entrar escuchó la voz de su abuelo hablando por teléfono. Le contó que al principio no pensó nada extraño, pero luego escuchó palabras que la hicieron detenerse. Documentos, herencia, transferencia. Hung escuchaba sin interrumpir. La mirada de Huayca se volvió distante mientras recordaba. «Estaba hablando con un abogado», continuó ella. «Un abogado de bienes raíces». Hung cruzó lentamente las manos. Huayca siguió hablando, cada palabra saliendo con dificultad. Le contó cómo su abuelo preguntaba sobre la forma de transferir propiedades que estaban a su nombre. Cómo preguntaba si con su firma todo podía hacerse rápidamente. Y cómo hablaba de que un familiar podía encargarse de administrar esos bienes. La voz de Huayca se quebró. Sentí como si algo dentro de mí se rompiera.
Hung bajó la mirada por un momento. No parecía sorprendido, pero sí preocupado. Huayca continuó. Le contó cómo entró en la habitación, cómo enfrentó a su abuelo, cómo él intentó explicarlo todo diciendo que solo quería ayudarla. Luego le habló del momento en que decidió irse, del momento en que su abuelo la sujetó del brazo y del instante en que ella apartó su mano. Cuando terminó de contar todo, la sala quedó en silencio. Huayca miraba sus propias manos. Susurró. Yo realmente quería creer en él. Las lágrimas volvieron a llenar sus ojos. Pensé que después de 20 años, por fin tenía una familia. Hung la observó con atención. Su expresión era suave pero firme. Después de unos segundos, habló. Huayca. Ella levantó la mirada lentamente. Hung se inclinó un poco hacia adelante. Escúchame, dijo con calma. Nada de lo que pasó hoy cambia quién eres tú. Huayca no respondió. Hung continuó. Tú no hiciste nada malo. Ella negó suavemente con la cabeza. Pero él es mi abuelo. Sí, respondió Hung. Lo es. Hizo una pausa. Pero ser familia no significa que siempre hagan lo correcto. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Huayca lo miró. Mi madre ya sospechaba algo, dijo Hung, por eso te advirtió. Huayca asintió lentamente. Lo sé. Pero eso no significa que todos quieran lastimarte. La voz de Hung era tranquila pero sincera. Se levantó del sofá y se sentó a su lado. Mira, me dijo. Huayca levantó la cabeza. Hung la miró directamente a los ojos. No estás sola. Esas palabras hicieron que las lágrimas volvieran a caer por su rostro. Pero esta vez no eran lágrimas de desesperación. Eran lágrimas de alivio. Hung extendió la mano y tomó suavemente la de ella. Pase lo que pase con tu abuelo, continuó, lo resolveremos paso a paso. Huayca respiró profundamente. Tengo miedo, admitió en voz baja. Hung asintió. Es normal. Se quedó en silencio un momento antes de añadir. Pero no tienes que enfrentar todo esto sola. Huayca lo miró con los ojos aún húmedos. ¿De verdad? Hung sonrió levemente. De verdad. En la casa volvió a reinar la tranquilidad. Afuera la noche había caído por completo. El sonido de los grillos llenaba el aire. Dentro de la sala, Huayca seguía sentada junto a Hung. El dolor que llevaba dentro no había desaparecido. Pero por primera vez desde que salió de la casa de su abuelo, sentía que podía respirar un poco mejor. Porque ahora sabía que incluso cuando una parte de su familia se derrumbaba, todavía había alguien a su lado.